Si te digo... inevitablemente vas a pensar en Kung Fu Panda. Mi hora ha llegado. Siempre me han gustado las pelis de artes marciales de todo tipo, desde Karate Kid o Tres Ninjas en el parque de atracciones hasta Operación Dragón con Bruce Lee. Cualquier peli de Jackie Chan, las de Jet Li, Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal, Chuck Norris, Kung Fusion, menuda obra maestra por cierto, Shaolin Shocker, incluso hasta las de On Back, de puro Muay Thai, o las de The Raid, las típicas pelis que terminas de ver y ya te quieres dar de hostia con todo Dios, porque tú ya sabes Kung Fu naturalmente. Ya sé Kung Fu. Pero Kung Fu Panda es un homenaje enorme a todas esas pelis, una oda al gran y tan amado género de las artes marciales. Así que, si quieres aprender Kung Fu, Sí. suscríbete y dale a like para superar al canal Inagotable. Ajá, sí. Porque yo seré tu maestro durante estas 30 curiosidades flipantes de Kung Fu Panda. Mira que he visto intros del logo de DreamWorks distintas, pero el de Kung Fu Panda es otro rollo. Y además es un guiño a la leyenda de Wukong, pues el niño aquí es un mono y lleva el bastón de Wukong, el personaje más legendario de la mitología china. También vemos un montón de flores de loto sobre este lago, pues la flor de loto representa en China la iluminación, que es lo que alcanzará Po al final de esta peli y trilogía. De hecho, la primera peli representa el dominio del cuerpo, la segunda representa la mente y la tercera peli el espíritu. La cuarta no existe. Este chico que vemos corriendo ahora es un poco el aspecto final de Po tras convertirse en el guerrero del dragón en la tercera entrega. Salta sobre las nubes, otro guiño a la nube voladora de Wukong de la mitología china y la que Goku usaba en Dragon Ball. Las montañas que vemos en el sueño de Po son las típicas montañas del paisaje de la China más rural, como las montañas flotantes de Zhangjiajie en China, formadas de esta manera a causa de la erosión de la roca y que inspiraron el paisaje de Pandora en la peli de Avatar. El bastón que lleva Po es de bambú porque es el alimento principal de los pandas, así que hasta en sueños está pensando en comer. En el interior de la taberna todos los animales son bandidos y shinobis, algo típico en aquella época en China, pues las montañas estaban siempre repletas de bandidos como estos, que buscaban las riquezas de los más pobres. Por eso vemos cómo los animales le quitan el dinero a los conejos que ostentan este local. Lo que come Po son gyozas chinas o empanadas caseras chinas, un aperitivo muy típico. Maybe you should chew on my fist. Típico cliché de pelis de artes marciales clásicas. Es un homenaje a esas pelis tan legendarias. And attractive. Vaya, hoy Po va a mojar. ¿Cómo? ¡No lo sé! Hasta hay un jabalí sujetando un shuriken. Po salva a los del restaurante, pero también destroza su local, típico de las pelis de artes marciales. Curiosamente vemos varios enemigos en este sueño que son leopardos de las nieves, la misma especie animal que la de Tai Lung, el villano de esta película. Nada mal, lo de sacarse una intro de esta calidad para arrancar la película de la manera más épica posible. Joder, esto sí es cine. Los Furiosos 5 están en llamas antes de salir volando, pero en el fondo solo es la manifestación del deseo reprimido de Po de ser amado y alabado por ser quien es y cómo es, no por hacer fideos en la tienda de su padre y al fin convertirse en un maestro de las artes marciales. La espada que usa Po en el sueño no es imaginaria, es la espada de los héroes, que veremos más tarde en la peli cuando conoce al maestro Shifu en el Salón de los Héroes. Tras el primer tajo de la espada vemos como en el fondo aparece la figura de un dragón, el mismo que tiene grabado esta espada en la hoja. Y mirad cómo arriba y abajo de esta escena tenemos bandas negras, como si estuviésemos leyendo un pergamino milenario que narra esta historia. Po escucha la voz de su padre y despierta en su cuarto de vuelta a la realidad. Los tazones de la habitación son la vajilla del restaurante de fideos, pero también indican que Po muchas veces se come los fideos del día que no llegan a vender o que simplemente sobran. Hay bastones de bambú, espadas de madera en un rincón, cuadros de los 5 furiosos y en la pared un dibujo de un toro que es el mismo que le amenazaba en sueños a Po. Pero fijémonos en la cama de Po. Está hecha de bambú y está completamente hundida y doblada, porque el bambú es el único material que puede soportar el peso de Po durmiendo en una cama. Y cada vez que Po intenta levantarse, se levantan todos los platos y tazones que hay en la habitación. Hasta se cae el shuriken de la pared. La vecina de Po estaba regando su bonsái, y al irse, Po no es capaz de clavar el shuriken en la pared ni una vez. Fuera del local, los farolillos de la fachada pone bendición, y en el cartel en chino de al lado, que hoy hay fideos con huevo. Yo no lo sabía,
pero ahora me alegra saberlo. Po cae escaleras abajo y en el suelo hay una sombra, la de un enorme panda, para que pensemos que el padre de Po es un panda. Pero no, solo era la forma que proyectaban los objetos que sujetaba el señor Ping, su padre. Aunque bueno, sí, en la tercera peli sale el padre de Po y es un panda, pero en esta al menos todavía es el señor Ping, un ganso con sombrero, un sombrerito con forma de tazón y fideos chinos con los palillos de su restaurante. El ganso corta la comida sin mirar porque es todo un pro. Hasta podemos ver el reflejo de su padre en el cuchillo al realizar un corte. Po miente a su padre sobre lo mucho que le gusta el negocio familiar de los fideos, pero deja en uno de los platos un shuriken sin querer. El actor de voz del padre de Po es James Hong, y su padre tenía en la vida real una tienda de fideos donde el actor trabajó en su juventud. Por eso lo incorporaron en la película. El mahjong es un mítico juego de mesa de origen chino, al que se puede jugar en la saga Yakuza. Sobre la mesa hay una pequeña foto del señor Ping junto a Po cuando era tan solo un niño, y al cerdo de la barra se le hace la boca agua al ver los fideos. Pero Po es tan grande que tiene que estar con el cuello girado para no darse con las vigas o con la cabeza agachada para no golpearse. Es un modo de decirnos que este no es el lugar de Po ni encaja aquí. Los clientes usan bambú como vasos de bebida, porque el bambú es capaz de acumular mucha agua en su interior. El sueño loco de juventud del señor Ping era hacer tofu, pero tras ver que su hijo en esta peli consigue ser un maestro de las artes marciales, en la segunda entrega, el señor Ping comienza a poner tofu en los fideos que sirve. Po ve el palacio de Jade a lo lejos, donde está el maestro Shifu tocando la flauta. Y sí, el maestro Shifu es un panda rojo, pero no es la misma especie que Po, y lo que toca es una xiao o una flauta china. Pero nunca me había fijado en que el maestro Shifu lleva una pequeña coletilla. Mientras pelean se puede oír el aire que hace la flauta al moverla tan rápido peleando. Tras su pelea, los 5 furiosos jadean por el enorme esfuerzo de luchar contra el maestro Shifu, pero él está como si nada. Eso muestra la gran diferencia de poder que hay entre ellos y su maestro. Además, Grulla lleva anillos en las patas para golpear con más fuerza. De hecho, este tipo de armas se usa en algunas pelis de artes marciales. Y los tatuajes de Víbora están inspirados en antigua poesía china. Ella fue el personaje más difícil de animar de los 5. Cada uno de ellos representan un estilo de kung fu como arte marcial y pelean, siendo totalmente fieles a ese estilo en la vida real. En el Palacio de Jade podemos ver cómo todas las tejas del tejado son de jade y se recrea fielmente la arquitectura de un palacio chino. También hay dragones dorados enroscados en cada columna del exterior y en las de dentro. El gesto que hace Shifu al llegar al palacio corriendo es Qigong, un método de respiración y manejo de la energía budista relacionado con la medicina china, que consiste en la relajación del cuerpo y control del chakra energético. Lo hace para bajar su ritmo de respiración. Intenta controlarlo. El maestro Wu Wei, que significa tortuga en chino, estaba meditando boca abajo, apoyado en el bastón sobre su cabeza, y las velas que sopla, cada una de ellas, tiene forma de bambú. Desde arriba se puede ver que el suelo tiene 8 lados, formando un octógono. Esta forma era recurrente en muchos templos y pagodas, pues el número 8 en la cultura china representa la abundancia y la suerte. Me encanta el detalle de que la tortuga vaya apagando las velas una a una, y Shifu las apaga impacientemente. Wu Wei no sabe lo que es la prisa. Paciencia es su mayor virtud como maestro que es, pero Shifu es impaciente. Esto lo delata como su discípulo y revela que aún tiene mucho que aprender, así como su obsesión con el control. Wu Wei le dice que Tai Lung va a regresar y Shifu recuerda traumatizado al que fue su antiguo alumno. Tai Lung significa el gran dragón, fue el nombre que Shifu le puso al niño al encontrarlo abandonado, con la esperanza de que aquel cachorro de leopardo se convirtiese algún día en el legendario guerrero del dragón. Zhang, el sirviente del Palacio de Jade, lleva un sombrerito y una coleta con un lazo, que era típica en muchos sirvientes chinos de la época, y se estampa contra la columna. Es un constante dispensador de píldoras de sabiduría y filosofía en una película que es para niños. Solo cuando se posa un mosquito en tus huevos, te das cuenta que no todo se soluciona con violencia. ¡Ja! En el agua vemos los pétalos de cerezo que luego lo acompañarán en su despedida cuando se va. I don't know. Wu Wei a veces se moja los labios porque tiene la boca seca y está animado como si fuese una persona de más de 100 años. Tiene temblores, cómo se le mueven los músculos del cuello, sus gestos. Al fin y al cabo, es una tortuga de más de 1000 años. Po es un pésimo camarero.
Y el gong que escuchamos es el del cerdito que viene a anunciar la ceremonia del pergamino del dragón. En la barra, los dispensadores de salsa de soja también son de bambú. Y hay un cliente conejo que deja monedas como propina, que son mon, la antigua moneda de la China imperial. ¡Que entre la China! La celebración con el dragón, los petardos, todo es una recreación de muchos festejos chinos, especialmente los de Año Nuevo. Po no puede subir su carro con los fideos, así que deja el sombrero, el delantal y el carro atrás y persigue su sueño. Y tiene razón, Uwei no vivirá para ver a Po convertirse en el guerrero del dragón, pues trascenderá al reino espiritual antes en esta película. Uwei sabe que su discípulo, Shifu, tiene la espina clavada de Tai Lung aún. Shifu cree que es un maestro pésimo por haber dejado que su mejor discípulo, que era como un hijo para él, se descarriase y no pudo hacer nada. Po se queda fuera e intenta mirar por uno de los ventanucos, pero acaba cayéndose. Y vemos mejor que su pantalón está lleno de cientos de costuras y parches, porque está tan gordo, ha crecido tanto que sus viejos pantalones de niño no paraban de romperse cada 2x3. Pero Po no logra entrar de ninguna forma posible. Pero que lo intente tan obstinadamente es una muestra de la mayor virtud de Po, su persistencia. A lo largo de la peli vamos a ver cómo fracasa una y otra vez. Pero si Po se propone conseguir algo, por imposible que sea, lo acaba consiguiendo, a su manera. Ya en el aire, antes de volver a caer, vemos cómo Po está abrasado por los restos de petardos. El destino juega su parte, y Uwei elige a Po para que sea el nuevo guerrero del dragón. Ni siquiera es uno de los 5 furiosos, y es un completo desconocido. Y antes de que Shifu pueda decir nada, los gansos que entran para celebrarlo están animados a por 2 de velocidad. Pero apenas pueden levantar a Po del suelo. El mono se ha quedado tan traumado con que Po sea el guerrero del dragón que mirad su cara. Quien luego le siguen las caras de los demás. Aunque Víbora pestañea, pero las serpientes no tienen párpados. Po rompe el asiento en el que le llevan, y justo detrás vemos a un cerdo tocando el yunluo, un instrumento tradicional chino, o gongs de las nubes, que tenían diferentes grosores y que sonaban así. Los cerdos, que tienen algo más de fuerza, ayudan a levantar a Po, y los gansos se quedan colgando en el aire. Zhang llega a la prisión de Chorgom, en la que está encerrado Tai Lung, y el jefe de la prisión tiene una prótesis en su cuerno, ya que medio cuerno es de bronce, porque perdió la mitad seguramente por culpa de Tai Lung cuando llegó aquí. Para el diseño de la prisión y la acción de esta escena se basaron en la película de la Casa de las Dagas Voladoras, y cuando miran desde arriba hacia abajo, en el diseño de la Gran Muralla China. El guardia le da un manotazo en la espalda al ganso, que suelta una pequeña pluma hacia el vacío, la misma que usará Tai Lung para librarse de sus ataduras. Así que es por culpa de Shifu, al enviar a este ganso, que Tai Lung logra escapar, cumpliendo así la profecía del maestro Uwei. Uno suele hallar su destino en el sendero que toma para evitarlo. Todo por tratar de controlar el destino y lo inevitable. Y el jefe de la prisión también tiene tatuado un dragón en el pecho. Tai Lung está atrapado bajo un caparazón de tortuga férreo con agujas de acupuntura sobre puntos muy concretos de su cuerpo para evitar que libere chi pueda moverse. Es un caparazón porque es un recordatorio a Uwei, pues fue él quien paralizó a Tai Lung con el mismo método cuando este trató de conseguir el pergamino del dragón la primera vez. Y Tai Lung recoge la pluma con la que se liberará. Ya en el palacio, la cara de los cerdos nos dice que ya apenas pueden con el peso de Po, por eso le tiran al suelo. En el salón de los guerreros vemos una armadura de samurái con la forma de un rinoceronte, y todas las demás columnas están hechas de jade, al igual que el suelo, ya que es una piedra que representa la divinidad, la inmortalidad y la pureza. Po es un otaku y se sabe qué es cada cosa del salón. Esta urna, los lobos y guerreros que hay dibujados en ella, iban a ser parte del ejército de lobos de Tai Lung, que también salen en el sueño de Po al comienzo. Son los perros que caen del cielo y van a por Po, y sus fieles guerreros, pero fueron eliminados de la peli y solo se incluyeron en el videojuego. Y lo de romper la urna es un meme recurrente de la saga. Todo lo que vemos al fondo acumulado en los huecos de las paredes son miles de pergaminos con conocimientos de Kung Fu. Al tratar de recoger la urna podemos escuchar el alma de los 1000 guerreros quejándose. Cuando Shifu, que por cierto su nombre significa maestro en chino, Yo soy tu maestro. ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! le enseña a Po el área de entrenamiento, Tigresa y Grulla luchan sobre un cuenco con forma de tortuga del maestro Uwei. Mantis tiene un pequeño bigote y los moños de víbora son 2 pequeñas flores de loto. Y antes de que lo golpee una de las mazas colgadas, vemos un pequeño par de huellas grabadas en ella, seguramente las de Uwei. El personaje de la grulla tiene exactamente 6019 plumas que fueron animadas una a una. Y lo que hace el mono es meditación, una parte fundamental
fundamental de las artes marciales. Aunque Po sale de la habitación, podemos ver su sombra aún parada frente a la puerta como un fan acosador. Podemos ver una luz que se va moviendo por la loma de la colina lentamente. Es el maestro Wu-Wei con su farolillo. El melocotón es un símbolo de la inmortalidad y la longevidad en la cultura china, y Po sale comiéndose los melocotones a dos carrillos, de igual modo que Wukong se los comía en los mitos chinos. Tai Lung usa la pluma para abrir el cerrojo de su armadura, y vemos cómo sus orejas se van moviendo, porque está escuchando cada clic de la cerradura para poder abrirla de oído. Se libera, es capaz de romper los escudos de piedra de los rinocerontes de un solo puñetazo, y ahí va el grito de William. Vuelan el techo de la prisión porque toda esta cárcel fue concebida con un único objetivo: encerrar a Tai Lung. Si fracasaban, tenían órdenes estrictas de hundir la prisión en el fondo del pozo para que Tai Lung nunca pudiese escapar. Pero Tai Lung vuela a la puerta con la dinamita, logrando su libertad, y lo que cae es la mitad del cuerno de bronce que llevaba el jefe de la prisión. Ya en el suelo podemos ver que algunos rinocerontes aún se mueven, inconscientes, no están muertos, pero la sombra amenazante de Tai Lung se proyecta en el suelo y mira, papá, esa transición. ¡Uf! La sombra sigue proyectada amenazante sobre el paisaje, adelantando la llegada de Tai Lung al valle muy pronto, y la campana que suena indica que la cuenta atrás ha comenzado. Y en el pasillo aún está el agujero que dejó Po en el suelo la noche anterior. Todos le dan una paliza detrás de otra a Po, pero creo que el secreto de su resistencia es la capa de grasa y pelo que lo protegen de sentir todo el dolor que debería. Shifu está empeñado en que Po se rinda, pero acabará demostrando que tiene más resiliencia que todos juntos. Que a Mantis le cuesta encontrar los nervios de Po es un adelanto de por qué el ataque nervioso de Tai Lung no funcionará contra Po durante su pelea, porque su grasa y su pelaje es tan denso que protegen los puntos nerviosos del panda. ¡Diles que no soy gordo, que soy fuertecito! Mantis y Víbora son los primeros en ayudar a Po y acercarse a él, porque son quizás animales que han sido discriminados anteriormente por su tamaño o por su letalidad, y entienden mejor a Po que Tigresa, que es la más orgullosa de los 5. Pues por el Mono meditaba de nuevo, pero la grulla estaba haciendo caligrafía, que es otra forma de meditación. Y la guía que usa Mantis para los puntos nerviosos es un dibujo parodiando a Po con Tigresa, del hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci. Pero la grulla es una cotilla, se estaba enterando de todo. Shifu acogió a Tai Lung porque le recordó a cómo su padre lo abandonó en el Palacio de Jade, cuando era tan solo un niño. Por eso lo acoge como a un hijo y lo entrena. El Kung Fu fue lo que le salvó a Shifu de una vida de falsificador de amuletos junto a su papá, que era un ratero, y solo quiso hacer lo que Wu-Wei hizo con Shifu desde niño, acogerle y darle un camino a seguir. En el flashback vemos que los bigotes y cejas de Shifu eran aún castaños, y ahora de anciano están llenos de canas. Me encanta cómo Shifu, al tratar de detener a Tai Lung, ve al bebé que crió, por eso se niega a entrenar a Po. No solo lo ve como un inútil, sino que teme que vuelva a suceder lo mismo que con Tai Lung, y le ha pasado con cada alumno desde entonces. Wu-Wei lo detuvo sellando sus puntos de chakra, pero Shifu jamás volvió a amar a nadie como padre a ninguno de sus otros discípulos, y se ciñó al rol de maestro reprimiendo todo ese dolor por el hijo que lo traicionó, y apenas mira a Tigresa de niña, porque le recordaba a Tai Lung. Por eso Tigresa es tan fría, pero ama a Shifu como si fuese su padre. inner peace. Shifu aparece meditando no para relajarse, sino para alejarse de sus preocupaciones y no pensar en el dolor que le produce a diario, la culpa por lo de Tai Lung. Pero sus orejas se mueven porque está escuchando al ganso que envió a la prisión a acercarse. Y Zhang lleva grabado en su espalda el Palacio de Jade, porque es un sirviente, pero ha perdido su gorrito en la prisión. Tras saber que Tai Lung ha escapado, Shifu va corriendo a ver al maestro Wu-Wei y lo encontramos haciendo Tai Chi, un arte marcial que dicen que otorga la longevidad. Muy adecuado para una tortuga, la verdad. Let go of the illusion of control. Shifu está obsesionado con el control. Trata de controlar que Po se quiera ir, que Tai Lung no escape, y todo porque lo traumatizó no haber podido llevarle por el buen camino. Por eso quiere controlar todo para que no vuelva a suceder. Pues Shifu ha perdido la fe. Por eso su viejo maestro le dice que debe creer.
I need your help, Master. Esta escena me parte cada vez que la veo, porque Shifu aquí pierde a su maestro, a su luz, a su guía o su faro en la vida, a un padre. Todo cuanto sabe se lo ha enseñado esta vieja tortuga. Siempre que necesitaba ayuda o consejo, Oogway estaba ahí. Pero la tortuga sabe que es su momento de marcharse, porque para que Shifu se convierta en un auténtico maestro, debe superar el trauma de Tai Lung y dejar de intentar controlar todo. Por eso Oogway se va, para que Shifu deje de intentar controlar las cosas, para mostrarle que no puede controlar que él se marche, y porque su ausencia hará crecer a Shifu. Necesita fluir, tal y como hace Oogway aquí, ahora que está aceptando su propia muerte, trascendiendo al reino espiritual. Promise me, Shifu. Promise me you will believe. Oogway se está despidiendo de Shifu aquí, porque la última lección que tiene que darle debe aprenderla él solo. Por eso me rompe esta escena, porque Shifu le ruega que por favor se quede. You can't leave me. Tal y como le rogaríamos a un padre o una madre que por favor se quedase un poquito más con nosotros, porque sin ellos estaríamos perdidos. Oogway le despide juntando la palma y el puño, pues así es como saluda un discípulo a un maestro, porque sabe que Shifu, sin importar cómo, se convertirá en un excelente maestro. Solo debe creer, y junto con los pétalos del árbol, desaparece fundiéndose con las estrellas, dejando el árbol aparentemente solo, desolado, tal y como se queda ahora Shifu. Po prepara los fideos y corta con mucha destreza, porque lleva toda la vida haciéndolo junto a su padre. Por eso la comida está buenísima. Delicioso. Y mirad cómo Mantis coge la cuchara con sus pinzas, Víbora con su cola y la grulla con sus patas. Tigresa no come los fideos de Po porque no está de acuerdo con sus prácticas y come muy poco en comparación con los demás, algo que era muy común en antiguos entrenamientos de Kung Fu para alcanzar la iluminación. Po imita a Shifu y se pone de rodillas para hacer que es más bajito, y el maestro aparece justo detrás de él con el bastón de Oogway. Muy mal timing para este chiste. ¿Ese es el Evo? Así es. Ahora que sabe que Tai Lung viene, Po huye, pero Shifu, debido a la promesa que le hace a Oogway, elige creer en Po. I'm not the Dragon Warrior. Al ver que Shifu no creía en él, Po ya había perdido la fe de ser el guerrero del dragón. Pero que Shifu crea ahora en él será lo que le convierta en ese guerrero. No porque naciese o estuviese destinado a serlo, sino porque debe convertirse en él por necesidad, como todo buen héroe. Fijaos si es importante que alguien crea en ti. Tigresa escucha todo y decide ir a por Tai Lung para salvar el honor de Shifu y a todos. Y como el felino que es, sus pupilas se agrandan antes de tocar el tejado sobre el que cae. Así que ella y los otros 4 furiosos van directos a detener a Tai Lung. Vemos el sol del amanecer sobre las ramas del árbol que se quedó sin pétalos tras la marcha de Oogway. Y a Shifu dormido apoyado sobre el bastón de su viejo maestro, pues lo necesita más que nunca. Dado que Po está triste y enfadado por la conversación de anoche, necesita comer. Y el estrés de saber que Tai Lung viene a por él. Tal y como cuando Oogway le encontró con la boca llena de melocotones. Po ha arrasado y ha abierto la puerta de la cocina, que estaba sellada con un candado, revelando que el hambre y la comida es lo que puede hacer que Po aprenda artes marciales. This is just an accident. There are no accidents. Exacto. There are no accidents. Así que Shifu arrastra a Po a lo más alto del Valle de la Paz, hasta este lago con forma de Yin y el Yang, donde Oogway desarrolló el Kung Fu, pues tenía más de 1000 años. Do you want to learn Kung Fu? Yeah. Then I am your master. Okay. Oh, las lágrimas en los ojos de Po. Este momento es muy poderoso, porque Po ha encontrado al fin a un maestro que le enseñe Kung Fu. Lo que hace grande a un maestro no son sus métodos, sino su capacidad para adaptarse a cada discípulo y enseñarle, sacando el máximo potencial de cada uno. Por eso, Shifu es tan buen maestro, ya que la sala de entrenamiento en la que los 5 entrenaban tenía partes adaptadas para cada uno de los 5 animales. Comienza así una secuencia de entrenamiento que rinde tributo al cliché del cine de artes marciales, donde el implacable maestro entrenaba duramente a su discípulo e incluso pone a Po a hacer flexiones sobre las brasas de una hoguera. Y las caras de motivado que pone Po mientras hace katas de Kung Fu junto a Shifu. Está viviendo su sueño. La silueta de Po en lo alto de la cima, con el sol de fondo, es una clara referencia al entrenamiento de la primera película de Karate Kid. Cuando Po está a punto de comerse un bao, si paramos la imagen en el frame
frame exacto podremos ver cómo sale Shifu mirando directamente a la cámara, robándole el bao antes de que Po pueda comérselo. Y toda esta pelea con los palillos es un homenaje a la que tenía Jackie Chan con palillos en la película de la hiena salvaje de 1979, donde su maestro tampoco le dejaba comer. Pero si es que hasta Shifu camina en el aire sobre la vara de bambú que acaba de lanzar. Las coreografías de esta peli son una cosa bárbara. I'm not hungry. No vemos caer el bao, pero sabemos que ha caído dentro del tazón por el sonido de la cerámica. Y ambos se saludan el uno al otro con respeto. Maestro y alumno se reconocen mutuamente. El puente donde los 5 furiosos luchan contra Tai Lung es la puerta de entrada al Valle de la Paz, donde todos viven. Curiosamente, Tai Lung tiene los bigotes para abajo, como Shifu. Sí, Po cayó del cielo, pero porque se subió a una silla con unos petardos. Mantis es bastante fuerte, pero es que los insectos son de por sí muy poderosos, especialmente aquellos que son capaces de levantar miles de veces su peso. Por eso Mantis tiene tanta fuerza, y es el que sostiene el puente. Mono va desplazándose por las cuerdas como si fuesen lianas, Tigresa corriendo, Víbora deslizándose, y todos unidos son muy poderosos, porque Shifu taught you well. But he didn't teach you everything. You really believe I'm ready? You are, Po. Shifu está mintiendo a Po. Claro que Po no está preparado, pero Shifu elige creer en él, porque es lo que Wu-Wei le dijo. Usa el bastón para coger el pergamino, por eso la tortuga se lo dio antes de irse. Lo gracioso de esto es que Shifu originalmente iba a ser el guerrero del dragón también, por eso lee con tanta avidez el pergamino. Pero el rollo está vacío, porque la última lección, la que mayor poder es capaz de conceder este pergamino a alguien, es la de creer en uno mismo. Creer. No hay nada escrito porque no hay nada más que enseñar, y Wu-Wei lo sabía. Fijaos en cómo lee el pergamino Shifu, porque será como Tai Lung hará los mismos gestos que su padre y maestro cuando lea el pergamino por primera vez. I will finally have paid for my mistake. Po se sorprende de lo que dice Shifu porque realmente cree que merece morir y que la culpa de que Tai Lung destroce el valle ahora es solo suya por no haber sido un buen maestro. Shifu Continue your journey without me. repite las mismas palabras que su maestro, pero su momento no ha llegado. Mi momento ha llegado. Todos son evacuados de la ciudad para evitar morir a manos de Tai Lung, y Po se reúne con su padre, que le vuelve a poner el delantal de los fideos, como si hubiese ignorado por completo el sueño de su hijo de querer ser maestro de Kung Fu y lo atrajese de nuevo a lo de los fideos. The secret ingredient is nothing. Pero lo de que no hay ingrediente secreto explicaría por qué Víbora decía que a los fideos no les hacía falta nada más, porque ya estaban increíbles. To make something special, you just have to believe it's special. El ingrediente secreto no existe, solo el querer hacer un plato de fideos delicioso, con amor y cariño para quienes de verdad te importan. Igual que el secreto del Kung Fu más poderoso es usarlo para proteger a aquellos que te importan, creyendo en ti mismo. Por eso el pergamino refleja el rostro de quien lo ve. Shifu espera en lo alto del Palacio de Jade a Tai Lung, y al fondo podemos ver la marea de gente del pueblo que ha sido ya evacuada. Tai Lung aparece con el trueno y comienzan los chingadazos. ¡Que se armen los pinches chingadazos! Pero el leopardo le reprocha a su maestro que no hiciese nada, que no se pusiese a Wu-Wei cuando lo rechazaron. Pero es que la tortuga, en el fondo, sabía que si Tai Lung veía que el pergamino no contenía nada, se enfadaría y destruiría todo igualmente. Porque Tai Lung se habría negado a creer que el verdadero poder era creer en uno mismo. No me jodas. Habría sido una chorrada para él, porque necesita que el poder sea tangible, así que el resultado habría sido el mismo. Tai Lung encuentra el bastón de Wu-Wei y se da cuenta de que la tortuga ya no está ahí para detenerlo, y el bastón se quiebra, mientras aparecen unos pétalos arrastrados por el viento, simbolizando que Wu-Wei ya no está ahí para ayudar. ¡Dios! Shifu detiene el pie y el peso de la patada de Tai Lung solo con su cabeza. Pero el leopardo destroza el palacio de Jade y a Shifu, que recibe más bien esta última paliza porque cree que la merece. Puede que lo hiciese cuando era niño porque veía a Shifu como un padre, pero ser el guerrero del dragón no era su sueño. Su sueño era más y más poder. Su ambición lo corrompió, porque Shifu lo hizo desear desde niño más poder para conseguir su aprobación, hasta que solo quedó el poder a los ojos de Tai Lung. No supo ver eso en su discípulo, y por eso se arrepiente como maestro y como padre. I have always been proud of you. From the first moment, I'm sorry.
¡Ah, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Las palabras de Shifu hacen mella y apelan al hijo que Tai Lung una vez fue, pero un perdón sincero no es suficiente para él. Y adoro que cuando le dan una paliza a alguien en esta saga, le desordenan siempre cada pelo del cuerpo para que parezca que están heridos, ya que no pueden poner sangre en una peli de niños. ¡No podemos! ¡Ta madre! Tú tal vez no podrás, yo soy Fernand Flock. A Po le cuesta tanto recuperarse y respirar cuando llega porque ha subido corriendo todas las escaleras del Palacio de Jade. Po no sabe cómo está golpeando a Tai Lung sin querer, pero el hecho de que el leopardo intente quitarle el pergamino es justo el entrenamiento que acaba de hacer Po con Shifu, tratando de robarle la comida todo el rato. Por eso funciona, y ahora usa contra Tai Lung el mismo árbol que le lanzó por los aires al comienzo. Po lo revienta con todo su culo en la cara y acaba sobre unos juncos de bambú que usa como los palillos de Shifu antes, y le hace lo mismo mareándole con los woks como si fuesen los cuencos con el bao. Visualiza una galleta en lugar de un pergamino para poder subir a cogerlo como le pasaba en la cocina con el alijo escondido de galletas del mono. It's nothing. Aunque vemos su reflejo en el pergamino, Tai Lung no ve nada. ¡No veo nada! ¡No estás haciendo nada! Porque no cree en sí mismo. Perdió la fe cuando Shifu lo dio de lado y permitió que lo encerrase. Solo le queda su odio. El ataque de los nervios no funciona con Po, y el golpe que le da Tai Lung, Po se lo devuelve, como el muñeco de entrenamiento para niños que le pegaba el primer día. En este momento, Po descubre que puede atacar, porque antes lo único que estaba evitando es que Tai Lung cogiese el pergamino, y pelea de un modo muy distinto a los 5 furiosos, porque parece estar improvisando sus golpes y movimientos todo el rato. No es tan previsible como cualquier otra forma de Kung Fu que te podrían haber enseñado, porque es el Kung Fu del panda, un animal que se creía extinto desde hace siglos. Por eso Tai Lung no sabe cómo pelear contra él. Y Po aprieta el culo para hacerle el agarre Gushi. Curiosamente, Tai Lung levanta antes el dedo hacia Po, tal y como hizo el panda con Shifu, y este le sujetó el dedo. Lo de levantar el dedo es un gesto muy irrespetuoso en China, y más hacia un maestro. Además, Po hizo ese gesto a Shifu cuando creía que era el elegido, el guerrero del dragón, en un momento de orgullo y soberbia. En el Kung Fu y en las artes marciales en general, no hay lugar para las faltas de respeto, especialmente hacia tu maestro. Y en esta peli se usa 2 veces la misma situación, con la diferencia de que Po pide perdón a Shifu, pero Tai Lung ahora no. Nunca tuvo respeto por nadie, ni siquiera por Wu-Wei, y se enfrentó a su propio maestro, porque cree que es el más poderoso de todos. Por eso ahora es escarmentado, y por eso pierde. Anda, un cerdo con barba. Po camina entre la niebla, coincidiendo su silueta con la que este tenía al principio de su sueño, con el sombrero y la capa. Pero solo es su wok de fideos en la cabeza y el delantal de su padre al viento. Porque ha conseguido ser un maestro del Kung Fu a su manera. Intentan levantarlo en hombros, pero no puede. ¿Pero qué pasa con Tai Lung tras el agarre Gushi? Pues que no está ni vivo ni muerto. Este agarre es capaz de enviar a un mortal al reino de los espíritus, de donde jamás podrá escapar y estará encerrado junto a Wu-Wei para siempre, aunque en la tercera peli vemos que el villano lleva un collar con la forma de Tai Lung. ¡Lo cambia todo! El padre de Po le reconoce como maestro de Kung Fu. Los 5 lo reconocen como un igual, que ahora sí pertenece a este lugar. Shifu le da las gracias a Po porque por fin halla esa paz interior que tanto buscaba, habiendo entrenado por fin al discípulo que se ha convertido en el verdadero guerrero del dragón, superando así su trauma. Ambos se tumban tranquilos, aunque Po es incapaz de callarse y meditar, ya que es algo que no ha entrenado. Quien canta el tema de Kung Fu Fighting en los créditos no es otro que Jack Black, el actor que da voz a Po en la saga. Y al final de los créditos vemos a Po y Shifu comiendo, tal y como acaban de decir, junto al árbol donde Wu-Wei se fue, ahora lleno de pétalos de nuevo y con un brote verde que nace del suelo junto a ellos, que es de la semilla del melocotón que Shifu plantó mientras discutía con la tortuga sobre el control, y que representa cómo ha enseñado a Po. If you are willing to guide it, to believe in it. Y así fue. Ha nacido un guerrero del dragón. La pelea con Tai Lung es desgarradora. Es sin duda el mejor personaje de la peli.
Más que un villano o un personaje malvado, es uno roto. Trabajó toda su vida para ser el héroe de esta historia y acabó convertido en el villano. Porque en el fondo lo único que quería era que Shifu lo hubiese apoyado en el momento más decisivo de toda su vida. ¿Qué hiciste? Nada. La misma durante la cual Shifu lo había estado preparando desde que era un bebé. Imagina que toda tu vida te dijesen que eres especial, que algún día serías el guerrero del dragón, para que cuando llegase ese momento de brillar, te rechazasen por no serlo. ¿Sabías que yo era el guerrero dragón? Siempre lo supiste. Y la única persona que te metió ese sueño en la cabeza te enseñó todo lo que sabes. ¿Quién llenó de sueños mi cabeza? ¿Quién me hizo entrenar hasta que se me rompieron los huesos? Te da la espalda, porque lo que de verdad le duele tanto a Tai Lung es que su padre no protegiese a su hijo. Lo único que buscaba en el fondo no era poder, era hacer sentir orgulloso a su padre. Todo lo que hice fue para que estuvieras orgulloso. Dime que estás orgulloso, Shifu. ¡Dímelo! ¡Dímelo! Siempre estuve orgulloso de ti. Desde el primer momento estuve orgulloso. Lo siento. Todo para ser sustituido por un panda tonto, que a poco que entrenó una semana ya es más fuerte que tú, que entrenaste toda tu vida. ¿Y Po sí merecía ser el guerrero del dragón? Porque a veces el esfuerzo y el trabajo duro no lo es todo, ni tampoco el talento. Y la lección que fue incapaz de aceptar Tai Lung es que hubiese alguien mejor que él. Mientras que Po descubre que no hay ingrediente secreto para los fideos de su padre, Tai Lung descubre que él nunca tuvo ningún ingrediente secreto en sí mismo, ni nada que lo hiciese realmente especial. Ansía tanto ser el guerrero del dragón, que esa ambición acaba convirtiéndose en su mayor oscuridad y egoísmo. Pero la realidad es que cualquier otro animal de la peli podría haber llegado a ser el guerrero del dragón. Po es el guerrero del dragón porque todos deciden creer que este panda es el elegido, incluyendo al propio Tai Lung. Se centra más en conseguir el pergamino, más que en su pelea con Po. Por eso a Oogway le pareció tan interesante que justo en el momento de elegir al legendario guerrero, de controlar las cosas, apareciese Po caído del cielo. No porque creyese que Po era especial, sabía que solo era un panda, pero Oogway decide confiar en el poder de creer. Prométeme que vas a creer. Convirtiendo a un don nadie en el mayor guerrero de la historia del Kung Fu, pues ese es el mayor poder de todos. Pero la mejor lección que puede darnos Kung Fu Panda no es solo que creas en ti mismo, es la que le da la vieja tortuga a Shifu. Que olvides la ilusión del control. Tratamos de controlarlo todo a diario, y eso es lo que nos genera más estrés, miedo, ansiedad, miedo a todo, al fracaso, a no ser lo suficientemente buenos, a que las cosas no salgan como queremos, a morir o la muerte de nuestros seres queridos. Y cuantas más cosas incontrolables queremos controlar, más sufrimos, más lejos queda esa paz interior y más resistencia generamos a que las cosas simplemente fluyan, pesando esos pensamientos sobre nosotros como piedras. Y cuanto más nos aferramos a ese control, cuanto más fuerte queremos controlar algo, más miserables e incapaces nos sentimos de no poder hacerlo, en lugar de aceptar que en el fondo todos y cada uno de nosotros somos tan solo los frágiles pétalos de un árbol de cerezo que no saben cuándo caerán de sus ramas, ni hasta dónde serán arrastrados a la merced del viento, porque la única verdad absoluta es que el ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el hoy es un obsequio, por eso se llama presente. Dale a like si no hay ingrediente secreto y suscríbete si el presente es un regalo, porque el próximo vídeo es 30 curiosidades flipantes de John Wick 4.